Ok, muy buenos días. Mi nombre es Tomás Prado y yo soy el moderador para esta sesión. Evaluación de la exposición con instrumentación de lectura directa en la construcción. En caso de emergencia suena una alarma, todos evacuamos el edificio, la salida está aquí a mano derecha y nos encontramos afuera. Por favor, al final de la sesión, si pueden completar la evaluación, o lo puede hacer por la computadora, o también le van a mandar un email con un link donde usted puede darle la evaluación. Quiero presentar aquí a José Carlos Espino, nuestro presentador hoy. Él es el presidente del grupo ITS para Centroamérica. ITS es una empresa de consultoría en gestión ambiental e ingeniería en seguridad que opera en Costa Rica y Panamá. Anteriormente fue director de seguridad ocupacional para la Autoridad del Canal de Panamá y el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales. Tiene experiencia en el manejo de programas de seguridad en las industrias de la construcción marítima y de manufactura. Ha trabajado en Centro y Sudamérica. Bienvenido, José. Gracias. Buenos días a todos. En la mañana de hoy, la presentación que voy a presentar se denomina Evaluación de la exposición con instrumentación de lectura directa de la construcción, y voy a presentar algunas experiencias que hemos tenido en diferentes proyectos en Panamá principalmente y también en otros países. Este es mi correo electrónico. Cualquier pregunta que quieran o cualquier consulta que quieran hacer, inclusive después de terminar la presentación, me pueden escribir con mucho gusto. Otra cosa que quiero mencionar es que esta presentación tiene copyleft, no sé si saben lo que es. Eso significa que pueden usarla, copiarla, regalarla, bloguearla, tuitearla, facebookearla y todo lo que quieran hacer con la presentación. Lo único es que les pido que citen al autor nada más, ¿no? Así que copyleft es lo opuesto de copyright. Ok, me he planteado dos objetivos para la presentación del día de hoy. Primero, vamos a analizar algunos conceptos de la ingeniería ocupacional. Yo soy ingeniero ocupacional en profesión, también soy ingeniero civil, así que me he dedicado, inicialmente me dediqué unos 10 años a la construcción. De cierta forma, pues entiendo bastante bien el proceso, ¿verdad? Así que vamos a analizar algunos conceptos de la ingeniería ocupacional relacionados con el uso de instrumentación en proyectos de construcción, específicamente. Y en la segunda fase de la presentación voy a entonces a presentar algunos casos donde vamos a aplicar esos conceptos para entonces discutir un poco cómo podemos utilizar estas herramientas que son bastante valiosas en la construcción. No quisiera dejar las preguntas para el final, como es una presentación un poco técnica. Si alguien tiene alguna pregunta, pues alza la mano y lo vamos contestando a medida que vamos avanzando. Me parece que es un poco mejor, un poco más interactivo también. Ok, vamos a empezar hablando un poquito acerca de las características de la construcción, específicamente estos dos aspectos que están aquí, que es importante entenderlos, que es la temporalidad y la variabilidad. Los proyectos de construcción tienen estas dos características, a diferencia de los proyectos o las organizaciones industriales, ¿verdad? La construcción, toda obra de construcción es temporal. Eso significa que tiene un inicio y un fin, y mientras más rápido la acabamos, mejor. Y por ser temporal, tiene una gran variabilidad en la obra, o sea, las cosas van cambiando rápidamente. Entonces no podemos utilizar los mismos conceptos de seguridad industrial en el sector construcción, porque la parte industrial en realidad se opone a esto. No es de carácter temporal, es de carácter permanente, y queremos que varíe lo menos posible, porque los procesos los queremos estandarizar. Entonces, no podemos necesariamente aplicar conceptos de programas de 4 paredes que llamamos a la construcción, porque tienen estas pequeñas diferencias. Entonces, debido a esto, tenemos que tomar decisiones que la mayoría de las veces no tenemos el tiempo para enviar una muestra a un laboratorio. ¿Okay? No podemos entonces decir, bueno, voy a agarrar esta muestra, la voy a mandar, en 10 días me vienen los resultados, voy a ir haciendo ajustes. Necesito hacer ajustes inmediatamente. Porque lo más probable es que cuando regresen esas muestras ya la actividad pasó, ya estoy haciendo otra cosa. Y si iba a haber un accidente, ocurrió el accidente. Ok. Entonces, voy a utilizar
utilizar, vamos a hablar de instrumentación de lectura directa. También es importante pues, definir qué es, básicamente, porque creo que tú sabes lo que es un instrumento de lectura directa, es un instrumento que les da un valor instantáneo. También puede ponderarse a lo largo de una jornada, pero en este caso nos vamos a concentrar más que todo en una lectura. Pero para mí lo más importante no es lo que el instrumento lee, sino qué hago con esa información, a dónde la puedo utilizar, para qué me sirve. Yo por ahí estuve caminando en el show y me regalaron un instrumento. No estoy aquí promoviendo ninguna marca, pero para los que no han visto un instrumento de lectura directa es algo así, ¿verdad? En un diario y ahí le dice entonces una serie de información. Mi experiencia ha sido que la mayoría de las veces la gente no entiende muy bien qué son esos números que salen ahí. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, hay N cantidad de instrumentos de todos tamaños, colores. Usted puede escoger el que sea, por repito, aquí no estoy vendiendo ningún instrumento, pero la variedad es alta. Y siempre nos hacemos la pregunta. Nosotros en el grupo de empresas que manejo tenemos una división de ventas de instrumentación, un laboratorio de calibración, y nos preguntan mucho qué instrumento debo comprar. Esta marca es buena, esta marca es mala. Y siempre la respuesta va a ser ¿para qué lo quiere? ¿Okay? Porque dependiendo para qué lo quiere, así mismo entonces puedo poner un instrumento de lectura directa. Bien, en la parte de riesgo que vamos a estar evaluando en la construcción, lo podemos dividir principalmente en tres: los agentes químicos, físicos y biológicos. En esta presentación, por razones de tiempo, me voy a enfocar únicamente en el monitoreo de sustancias químicas en la parte de gases y vapores. Que podemos hablar otra hora de partículas, fibras y todo demás. Nos vamos a concentrar en la parte de vapores, que es lo que comúnmente vemos en los proyectos de construcción y hay un poco más de necesidad. ¿Okay? Así que vamos a enfocarnos en ello. Bien, la primera pregunta que nos vamos a hacer cuando estamos evaluando un problema de posible contaminación en la construcción es qué sustancias vamos a monitorear. Podemos tener una gran cantidad de sustancias y es difícil monitorear todo. Entonces la pregunta sería, ¿cuál de ellas? Podemos usar diferentes criterios. Por ejemplo, podemos usar un criterio basado en el límite máximo permisible. ¿Okay? Esto es un criterio mío, usted puede usar el que quiera, hay muchos libros que tienen esto. Y podemos decir, bueno, mira, cualquier sustancia que tenga un límite de 100 hacia abajo, la quiero monitorear, ¿no? Quiero tener cuidado. Hay gente que puede decir, bueno, no, para mí 500 hacia abajo. Eso es a criterio de profesional. Entonces, de salida sabemos que cualquier sustancia, y esto es bastante común, que tenga un límite máximo por debajo de 100, es una sustancia que tiene índice de toxicidad bastante alto y tenemos que tener mucho cuidado con esa sustancia, ¿no? Entonces, eso es uno de los criterios que podemos usar. Pero el más importante de todo, si estamos hablando de monitoreo de gases, es la volatilidad. Porque yo puedo tener una sustancia extremadamente tóxica, pero si no es volátil, entonces no es tanto problema porque no se va al aire y no la puedo inhalar. ¿Okay? Entonces, esta es la gráfica que usamos y está basada en el punto de ebullición versus la temperatura de trabajo. Bien sencillo, nosotros en Panamá, en Centroamérica en general, estamos generalmente trabajando alrededor de unos 30 grados Celsius por aquí. Entonces, podemos entrar a esta gráfica, dependiendo del punto de ebullición, y cualquier cosa que tenga una volatilidad alta y media debe ser monitoreada, o debe ser por lo menos vigilada. Eso quiere decir que va a producir suficientes vapores para irse al ambiente, y dependiendo de dónde esté trabajando, eso puede entonces traer un problema. ¿Okay? Ya sustancias que están por acá arriba realmente no son tan importantes. Acuérdense que también tenemos que priorizar, ¿verdad? No vamos a estar midiendo todo. Okay. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Tenemos hielo. Hielo es un compuesto bastante común en la mayoría de las pinturas. Los revestimientos se utilizan como un solvente. Y vemos el MSDS, que ahora es MDS. ¿Cuál es su punto del boiling point? Vamos a ver el grado Celsius, 138, ¿verdad? Si nos vamos a la gráfica, estaría más o menos por aquí. Si lo estamos trabajando a unos 30 grados, entonces sería volatilidad media.
me interesaría medir 100, su TLB es 100. Entonces tengo una sustancia que hay que vigilar. Bueno, si nos vamos a esto, vamos a monitorearla. Si yo quisiera saber por dónde andan mis niveles, ¿verdad? Porque sé que se me puede ir al ambiente. Y también eso lo puedo calcular si manejo una serie de fórmulas bastante sencillas, ¿verdad? Okay. La pregunta que me voy a hacer es, ¿podría ese sileno llegar al límite máximo permisible, que como dije es 100? Entonces esta es la fórmula que se utiliza, ¿no? La presión de vapor dividido entre la presión atmosférica por 10 a la 6 y le va a dar en partes por millón. La presión de vapor, si lo vemos acá, está aquí, 9,5 milímetros de mercurio. Si lo divido entre 760, sabiendo que estamos a nivel del mar, y lo multiplico por 10 a la 6, ¿cuánto me da? 12.500 partes por millón. ¿Eso qué significa? Que si yo dejo que ese sileno se vaya al aire, eventualmente, y aquí no estamos metiendo el factor tiempo, podría llegar a 12.500 partes por millón. ¿Ok? ¿Cómo te hace relación al límite? Súper alto. Entonces, la pregunta sería, ¿podría en un ambiente cerrado, en un ambiente confinado, porque no necesariamente va a ser un ambiente confinado, un ambiente relativamente cerrado, podría ser que me pase el límite? Definitivamente. Entonces, eso es una sustancia que quiero monitorear. Ahora, me voy al instrumento. ¿Hay un sensor para sileno? No. Entonces, ¿cómo hago? Voy a sacar una muestra, voy a entrar al laboratorio, hago la operación y el que se envenenó, se envenenó. Si es que no volé por límite inflamable, ¿no? Que es otra cosa que vamos a ver. Entonces, estas son una serie de decisiones que debemos tomar antes de hacer esa fase de la obra, y no cuando ya estamos trabajando y tenemos una cantidad de gases, el olor y la gente que no puede trabajar, entonces salir corriendo a ver qué voy a hacer. ¿Okay? Bien, la otra pregunta que nos hacemos es suficiente la información de la etiqueta? Porque la gente dice, bueno, pero aquí no te hace ninguno de estos cálculos, porque ahí está la etiqueta, ¿verdad? Yo veo la etiqueta y digo, ¿eso es peligroso? ¿Qué piensas? Tiene un 3. Entonces sí, definitivamente. ¿Okay? Una inflamabilidad de 2. Necesito más información en realidad. Pero es que también tenemos que tener cuidado sobre el tipo de etiqueta que usamos. Y siempre me gusta poner el ejemplo de la asbesto. Esta es la etiqueta de la NFPA. Todo el mundo sabe que el asbesto es peligroso, ¿verdad? ¿Por qué ponen uno? Porque mientras que no estaba molestado hasta cierto punto. Ok. Pero ¿cuál es la razón por la cual aquí pongo uno y acá, por ejemplo, en la etiqueta del sistema global dice puede causar cáncer, etcétera, etcétera? Podría ser, si lo pasamos a un HMIS, quizás un 4 o un 3. ¿Verdad? Entonces, el que ve esta etiqueta, que en muchos países, incluyendo el mío, dicen use la etiqueta de la NFPA, es un error en mi opinión. ¿Ok? Entonces veo uno ahí, mira, eso no es peligroso. Y no es así, sí lo es. Pero lo que mucha gente no entiende es que esta etiqueta no es un indicativo de riesgo a la salud para el trabajador que lo utiliza, sino para quién, para los bomberos, para los first responders. En caso de un incendio, ¿me voy a preocupar por el asbesto? No. ¿Por qué? Porque el asbesto no se quema. Se quema a más de 1000 grados. ¿Qué quiere decir asbesto? Asbesto quiere decir indestructible, en griego, como ustedes saben. Entonces, lógicamente, en un incendio, a mí no me voy a preocupar por el asbesto, sí me voy a preocupar por tal sileno. Entonces, la etiqueta está enfocada hacia otra condición, es para el que va a atender una emergencia, no el que va a manipular el asbesto. Entonces, tenemos que tener cuidado sobre qué tipo de etiqueta estoy usando. Es un ejemplo más. Entonces, generalmente medimos para determinar 3 cosas: eficiencia de oxígeno, IO, inflamabilidad, IO, toxicidad. Puede ser los 3, o puede ser que me preocupe por uno de esos. No estamos hablando de gases y vapores, no estamos hablando de otra cosa. Y esto es, y lo voy a enfocar únicamente desde el punto de vista de la construcción. Entonces, como profesionales de la seguridad, llevo un proyecto de construcción, yo soy el que estoy a cargo, yo soy el responsable. Siempre mi pregunta es, ¿podría esta operación, con las sustancias que tengo, bajo las condiciones que estoy trabajando, presentar alguna deficiencia de oxígeno,
o una atmósfera inflamable, o alguno es tóxico. Esa es la pregunta que tengo que responder. ¿Ok? Y para eso, quizás lo único que tenga es un instrumento con algunos sensores. ¿Ok? Los que compren el instrumento, que lo más probable es que sea oxígeno, inflamabilidad, H2S y CO, que eso es el punto que uno le ponga. Entonces tengo que tomar una decisión. La vida de mucha gente depende de lo que yo diga. Si yo digo, es seguro entrar a trabajar allí y me equivoqué, entonces puede ocurrir muerte. Entonces vamos a ver cada uno de estos puntos que están aquí. No sé si han visto esta fórmula. Esta es una fórmula, la fórmula, que se utiliza para determinar lo que queda cuando mi oxígeno baja. Lo voy a volver a explicar. El nivel normal de oxígeno es 20,9, vamos a redondearlo a 21. ¿Okay? Una regla de tres, ¿no? Decimos 21% es cuando tengo 100% aire. Cuando mi instrumento mide algo menos, entonces lo que voy a despejar es Y. Y Y me va a contestar esta pregunta que está aquí, que es la más importante. ¿Qué reemplazó lo que perdí de oxígeno? Porque por la ley de gases no puedo tener menos de ¿cuánto? 100% de todos mis componentes, ¿verdad? Entonces, si yo tengo 21% de oxígeno y mido 20, ¿cuánto perdí? 1%. Ese 1%, la pregunta es, ¿en qué se convirtió? ¿Qué reemplazó el oxígeno por ese 1%? ¿Okay? Entonces, muchas veces cometemos el error de decir, bueno, es que OSHA dice que el 19,5 hacia arriba estamos bien. Ok, estamos bien en oxígeno, pero lo que perdí, ¿dónde está? ¿Qué es? ¿Qué es? Entonces esa es la fórmula. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que yo metí con mi instrumento y me dio 20,0. ¿Cuánto perdí? 0,9. ¿Estamos bien o no? ¿Puedo entrar? En teoría, si en términos de oxígeno, de acuerdo a la norma, sí. Pero cuando lo reemplazo allí en la fórmula, resulta que lo que sea que reemplazó ese oxígeno, ¿okay? Ahora me está ocupando 4,76%. Porque acuérdense que el oxígeno solamente ocupa el 20% del aire, hay otros componentes. ¿Okay? O sea, que si eso lo pasamos a partes por millón, de lo que sea que no sé qué es en este momento, voy a tener 47.600 partes por millón. ¿Eso les parece mucho o poco? Depende de... Yo creo que cualquier cosa es bastante bien. Ahora, la pregunta que les hago, ¿les gustaría saber qué es? Claro. Claro, ¿verdad? ¿Okay? Entonces mi sensor dice, está bien oxígeno. Ajá, pero no se me puede olvidar que tengo 47.600 partes por millón de algo que todavía no sé qué es. ¿Ok? ¿Me dan siguiendo? Entonces ya comienzo a hacer una serie de preguntas con la información que voy sacando del instrumento, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo lo vi hace el año pasado. Es una excavación en el pozo de la línea principal recolectora de la ciudad de Panamá. La recolectora de agua residual, que es la que va a la planta de tratamiento de la ciudad, que está más o menos a 40 metros de profundidad. ¿Ok? Entonces, había que hacer una reparación, bajaron esa pala mecánica con una grúa. ¿Okay? Es una fosa, ¿no? Un pozo. Ahí no hay rampa, ¿verdad? Entonces, este señor estaba trabajando ahí adentro, habíamos hecho el plan de seguridad y se le había dicho que tenía que ponerle una manguera aquí para sacar los gases a la superficie. Pero bueno, por alguna razón que no sé cuál es, pero no la pusieron. Entonces me llama el técnico y me dice, tengo un problema con el instrumento. Yo, ok, ¿cuál es el problema? Que me está leyendo OL en CO, el monóxido de carbono. ¿Okay? Entonces el instrumento, ¿qué hago? ¿Lo calibro? ¿El instrumento no sirve? Y bueno, ¿pero qué quiere decir OL? Ahí me lo que quiere decir overlimit. ¿Okay? ¿Pero overlimit de qué? No es el overlimit del límite de monóxido, es el overlimit del sensor. ¿Ok? Entonces le digo yo, te voy a dar 3 datos y se los voy a poner a ustedes. El nivel ILH del CO es 5.200 partes por millón. El TLB es 25 partes por millón y los sensores miden de 0 a 300.
¿Cómo tú crees que está esa persona allá adentro? ¿Está por encima de 300? ¿Ok? Ahora, casualmente, este ejemplo que les puse era de ese espacio. Porque le digo, ¿cuánto está leyendo el oxígeno? Me dice 20,0, pero está bien. Entonces, podría concluir que posiblemente, no sé, podría tener 47.600 partes por millón de monóxido. ¿Podría ser? Ese espacio estaba dando de esa lectura. Claro, no podía leer el monóxido porque no da el sensor. No da. Entonces me dice, entonces ¿qué hago? A ver, ¿qué hago? Saca ese tipo de ahí rápido. ¿Sí? No, ¿cómo lo van a sacar si lo sacan de la cabina con aire acondicionado? Lo matan. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ventilar eso hasta que lo pueda sacar, porque esa persona la tengo que sacar con un mandbasket. Entonces, si yo le digo, apaga la máquina, sal de la cabina con aire acondicionado, trépate al mandbasket y lo sube, lo más probable es que ni siquiera se pueda trepar, sino que cayó muerto ahí. ¿Ok? Ventilar. Inmediatamente tiramos los gusanos, la manguera esta, mete aire, al subir el oxígeno y ya entró rápidamente el rango del sensor. Ya cuando estoy en una, no, era 25, pero por lo menos lo puedo sacar. ¿Ok? Y ponle lo que te dije que le pusieras al exhausto, porque si le hubiera hecho caso, no hubiera llegado a esta situación. Una vez que empezaron a ventilar el espacio, ¿cuánto tiempo transcurrió antes de que el sensor empezara a hacer la lectura de 300 al menos? Depende de la capacidad de tus ventiladores, pero en este caso unos 10 minutos, 15 minutos. Depende, pero si tienes un ventilador más chico puede durar mucho más tiempo. Ahora, hay que llamar al operador por radio y decirle no te muevas de allí, apaga la máquina, no abras la puerta, mantente respirando dentro de tu cabina. Ahora, si no la tienes acondicionado, te la nadie puede respirar 47.000 partes por millón. Había dos máquinas. Esta estaba parada. Yo digo desmayado primero y la máquina ya. Sí. Se le han dado cuenta que. Entonces, ese es un ejemplo de la parte de oxígeno, ¿no? De cómo podemos utilizar una combinación de medidas de un sensor tóxico de oxígeno para tratar de llegar a una conclusión. Sin necesidad de grabar con una muestra, mandar al laboratorio de oxígeno sin nada. Absolutamente nada. Entonces, vámonos a la parte de inflamabilidad, que es el segundo punto importante ahí. Y no voy a entrar ahora a explicar lo que es el límite inferior explosivo, me imagino que muchos de ustedes ya saben lo que es eso. Y brevemente, pues sabemos que todas las sustancias tienen un rango de inflamabilidad entre el límite inferior explosivo y el límite superior explosivo, donde puede o no va a haber una atmósfera explosiva, ¿verdad? Y lo que controla en la mayoría de las legislaciones es el límite inferior explosivo, en inglés se llama LED, Lower Explosive Limit, y nos dicen que entre 10 y 20% del límite inferior explosivo ya no debemos entrar, o debemos ventilar, o qué sé yo. ¿Okay? Entonces esto también tenemos que entenderlo, porque el sensor de inflamabilidad de un instrumento es el sensor menos entendido de todos. La gente no entiende cómo funciona un sensor, y que hay diferentes tipos de sensor, y que no todos los sensores sirven para todo. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Aquí le puse un cuadro. Acuérdense que mientras más amplio el rango de inflamabilidad, más peligrosa es la sustancia. ¿Cuál es la más peligrosa ahí? Sí, rapidito. No. Óxido. Acetileno. Aquí sería óxido de etileno. ¿Okay? Que es lo que se utiliza en los hospitales. Miren ese rango de inflamabilidad. El acetileno es altamente peligroso. Mientras más amplio el rango, más peligroso es la sustancia. Entonces, siempre la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿qué estoy midiendo? ¿Estoy midiendo acetileno, benceno, butano, propano? ¿Qué estoy midiendo ahí? ¿Sileno? ¿Ok? Aquí está el sileno, ¿no? Entonces, el rango, por ejemplo, de inflamabilidad del metano, que es el gas que normalmente utilizamos para calibrar los instrumentos,
está, si lo vemos aquí, está de 5% en volumen a 15% en volumen. Y eso lo pasamos a partes por millón. Acuérdense que 1% son 10.000 partes por millón. Acuérdense de ese número. Entonces, 5% son 50.000 partes por millón. Y 15% son 150.000 partes por millón. ¿Eso qué significa? Que el límite inferior explosivo son 50.000 partes por millón. Cuando el instrumento me está leyendo el 100% del LED, me está leyendo 50.000 partes por millón de metano. Cuando yo estoy leyendo el 10% del LED, estoy leyendo el 10% de 50.000. ¿Cuánto es el 10% de 50.000? 5.000 partes por millón de metano. ¿Okay? ¿Podría usar un instrumento de lectura directa para medir un límite máximo permisible? Depende de la escala del instrumento, pero sí se puede usar si entiendo bien la matemática. Nosotros los ingenieristas nos gustan los números, así que vamos a hacer un poquito de números aquí. Ok, algo importante también que tengo que tomar en cuenta es la respuesta relativa del sensor, y eso es donde mucha gente falla. Esta tabla la saqué de un sensor catalítico Cititech, que es el más común que se utiliza. Esta es una empresa que hace eso. Hay otros, un ejemplo que uso, donde le da la sensibilidad relativa al sensor de metano. Siempre que lo estén calibrando al metano, va a aparecer 100%. Eso significa que cuando leo metano va a leer 100% del valor que tengo en metano. Pero no es lo mismo para los demás gases. O sea, sin entrar en mucho detalle, también tengo que tomar en cuenta la parte de temperatura. Para nosotros es importante, podemos estar trabajando dentro de túneles a 40 grados Celsius fácilmente, cuando el sensor está calibrado a 20 grados Celsius, y entonces podemos ver una caída en la lectura, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, aquí es donde el higienista entra. Yo lo que hago es que agarro esta tabla y le hago una transformación a un factor de corrección para que el personal de campo lo pueda leer rápidamente. Vamos a ver un cálculo de factor de corrección. Si usted divide cualquiera de estos números entre la respuesta relativa, le va a dar una respuesta relativa calibrada con diferentes gases. No sé con qué gas usted calibra. Puede calibrar con pentano, con propano, con metano. La mayoría de la gente calibra con metano. Sin embargo, el metano no es un buen gas de calibración. ¿Okay? Porque es un gas bastante liviano. Cualquier respuesta relativa que le salga menos de 1 significa que el instrumento está leyendo menos de lo que en realidad tiene. ¿Ok? ¿Cómo ven esto aquí? Todo es la mayoría es menos de 1. Entonces, tenemos que tener cuidado porque cuando estoy leyendo 10% del límite inferior explosivo del N-butano, en realidad estoy al 60% de eso. O sea, aquí tengo más. Entonces, lo que se hace es que se calcula un factor de corrección que es el inverso de este número, 1 sobre eso. ¿Ok? Perdón, este metano le va a salir 1. Y esto es lo que le damos a los técnicos en campo. Si usted está midiendo con metano y lo que tiene dentro del espacio es, por ejemplo, gasolina, el valor que le sale multiplícalo por 1,67. Y ese es su límite inferior. O sea, ese es el porcentaje del límite inferior. O sea, que si está saliendo 1%, en realidad no es 1%, es 1,67%. ¿Okay? Porque asumimos que porque calibré el instrumento, el valor que está ahí es el que es. Eso es incorrecto. Eso no funciona así. El instrumento está pensando que está midiendo el gas con que usted lo calibró. Usted tiene que hacer la transformación. ¿Okay? Algunos fabricantes le dan estas tablas, otros, la mayoría, no. Tienen que calibrarlas. Sobre todo los instrumentos baratos de estos de aquel que llamamos. Pero un instrumento de espacio confinado, ¿cuál tiene? Bueno, ahora es más barato, ahí cuánto cuesta, $2.000 la diferencia. Ni siquiera saben si funciona o no funciona para la aplicación que quiero. Tengo que hacer mi tabla de factores de corrección. Lógicamente estoy asumiendo que los instrumentos están debidamente calibrados. Si no están calibrados, entonces estamos aquí hablando poco. Entonces vamos a ver un ejemplo. Yo estoy leyendo una sustancia de sileno, estamos siguiendo con el sileno para ahorrar tiempo. Me está leyendo 1,1% esto debe ser ley. Esto debe ser ley. Disculpe. Déjame ver acá que lo puse.
esto fue la lectura que me da el instrumento, me está leyendo, si me estuviera leyendo el 1% del LED, ¿ok? Pues ya mira, el error no es siguiente, no es otro gas, pero bueno, no importa. Si un instrumento que tengo un LED de 11.000, y recuerden que esto tiene un error, es el LED, no UE, de 11.000, el límite para poder entrar sería el 10% de eso, que sería 1.100 partes por millón. Si el instrumento me está leyendo el 1%, entonces sería el 1% de eso, me está leyendo 110 partes por millón. Si el TLB de esa sustancia fuera 100, entonces podría decir, bueno, podría ser que cuando esté alrededor del 1% estoy cerca del límite, ¿verdad? Sin embargo, tengo que tomar en cuenta el factor de corrección. Y todos estos solventes aromáticos, tolueno, sereno, tetrafluoruro de carbono, todas estas cosas, tienen un factor de corrección alrededor de 2, algo. Entonces, en este caso, tenemos un factor de corrección de 2,8. Tendría que multiplicar esto por este número, y cuando estoy leyendo 1%, que podría traducirlo a 110, ya estoy leyendo 308 partículas. Entonces, la pregunta sería, ¿podría yo saber si estoy dentro del límite máximo permisible con porcentaje de LED? ¿Okay? Tendría que ver entonces cuál es, hasta dónde puede bajar el instrumento, cuántos decimales tiene, porque estoy hablando entonces de 0,1 o 2. Entonces ahí viene la primera respuesta, ¿no? ¿Cuántos decimales debe tener mi instrumento? Depende para qué lo estoy usando. Si estoy usando flamabilidad, no importa. Pero si estoy usándolo para hacer cálculos de salud, entonces necesito la mayor cantidad de decimales que tengo. Aunque esto no es un buen instrumento para eso. Ok, otra cosa importante es el número de carbono. Entre la cantidad de cosas que tenemos que tomar en cuenta. Mientras más carbono tiene el compuesto orgánico, más pesado es. ¿Okay? Y ahí viene entonces me afecta el tipo de sensor que estoy usando. Vamos a ver este video, pero antes de eso. Miren, los sensores catalíticos, esto no lo digo yo porque son famosos. Los sensores catalíticos que usted compra en la mayoría de los instrumentos baratos que venden, pueden leer hasta 9 carbonos, o sea, un nonano. Más de 9 carbonos no van a pasar a través del filtro del sensor catalítico y va a leer menos o 0. ¿Okay? Vamos a ver un corto video de un sensor catalítico y cómo la molécula entra al sensor. Ese es un sensor catalítico que tiene un filtro. Esa es una molécula de un carbón, este es un butano de 4 carbonos, y es una molécula pesada. ¿Ven? Entonces, el carbón tiene que entrar a mi puente de Winston para poder que se queme y haga la reacción y me pueda dar una lectura. Pero si la molécula no entra por el filtro, nunca se va a quemar. ¿Qué me va a leer el instrumento? 0. ¿Eso quiere decir que no tengo gases inflamables ahí? No. Es simple y sencillamente estoy usando un sensor equivocado para un gas muy pesado. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? Vamos a agarrar un ejemplo. El diésel. ¿Cómo sabe lo que es diésel? ¿No? Imagino que han trabajado con diésel. ¿Cuántos carbones tiene el diésel? De 9 a 23. Y esta es la distribución. ¿Puedo usar un sensor catalítico para medir vapor de diésel? No, no se puede. Nada más me va a medir de aquí para acá. ¿Cuántos carbones tengo ahí? Va nada. No nada, vale 0. Entonces, muchas veces estamos limpiando un tanque de diésel con un instrumento así. También, dale, ¿ok? Entonces, ¿qué sensor utilizo? ¿Qué sensor utilizo? ¿Qué instrumento? No necesariamente instrumento, sino el tipo de sensor, porque hay instrumentos que se puede cambiar el sensor. Para medir gases pesados necesito un sensor NDIR, que es Non-Dispersive Infrared. ¿Ok? Sensor infrarrojo no dispersivo. Ese sí puede medir hidrocarburos pesados. Ahí se los muestro. Hay equipos que se le puede cambiar el sensor, hay otros que no. ¿Ok? Ya un instrumento especializado, como el que usamos nosotros, por ejemplo, en los astilleros, necesita un sensor infrarrojo no dispersivo porque estás hablando de combustibles bunker,
diésel y una serie de cosas. Dígame. Sí, pero yo también creo que el instrumento que se usa también es importante, porque hay instrumentos de que no tienen motorcito que habla el aire para medir, sino que los más baratos no lo tienen. Y los que son un poquito más caros sí lo tienen, y esos hablan el aire para los sensores. Y yo creo que eso puede, a veces la persona puede pensar que no hay nada porque tiene un equipo barato que no está hablando. Sí. Ahora, yo prefiero que el instrumento mida por difusión. O sea, sin bomba. ¿Okay? ¿Por qué? Porque entonces la bomba está bien cuando tengo que medir allá abajo, pero si estoy midiendo un ambiente, yo prefiero que sea por difusión. Y la mayoría de los instrumentos profesionales pueden hacerlo de las dos maneras. Por ejemplo, vamos a ir rapidito, terminamos un poquito atrasado, pero rapidito hacia el ejemplo que les puse anterior. ¿Se acuerdan del ejemplo de la fosa? ¿Sí? Ahí. O sea que ahí hice un zoom, pero tiene 40 metros. ¿Cómo mido ahí? No me da. Ninguna sonda llega a 40 metros. 40 metros son 120 pies. Entonces, ¿qué hago? Tengo que bajar el instrumento. Lo bajo con una soga, un hilo, lo voy bajando, tiene un clip, no sé si lo han visto. Entonces uno baja el instrumento, él mira abajo cuando sale bien con la lectura. Pero si quiere bomba no me sirve, necesito que sea por difusión. Entonces, para lugares muy profundos no me sirven las bombas. Y si necesito, por ejemplo, montar un túnel, que lo vamos a ver ahora, necesito que la bomba tenga una batería diferente a la del instrumento, porque si no se me come la batería del instrumento rapidísimo. Y el problema con las bombas que tienen batería diferente es que hacen un ruido impresionante. Son bombas muy potentes. Desafortunadamente, bueno, ya terminó el show, pero aquí había algunos instrumentos de estos profesionales que pueden ir a ver. Hay instrumentos que están en el orden de $8,000 y $10,000. ¿Okay? Bien, esto ya lo vimos. Y esos son los sensores infrarrojos. Un sensor de esto cuesta aproximadamente unos $2,000. El sensor, solamente el sensor. Ok, entonces, ya somos expertos en oxígeno y en flamabilidad, ¿verdad? Ahora vámonos a la parte tóxica. El problema con los instrumentos de lectura directa es que no hay muchos sensores tóxicos. Aproximadamente unos 40 de lo que he investigado con ellos. Diferentes marcas tienen más que otros, pero andan por ahí. Entonces, tengo que saber escoger cuál voy a colocar. ¿Sí? También tenemos que entender todo el asunto de los límites máximos permisibles en la construcción. Nomás, siempre lo que nos preocupa son estos picos de aquí. Estos son los picos. Y podría hacer estimaciones del promedio. Eso también no lo voy a entrar ahora en detalle porque necesitaríamos más tiempo y quiero ver algunos casos prácticos. Pero acuérdense que tenemos pocos sensores y muchas veces tenemos que usar otra información, como por ejemplo el porcentaje de oxígeno y la respuesta de ciertos sensores para tratar de entender qué es lo que tenemos. Ok. Para eso, el mejor instrumento, en mi opinión, son los fotoionizadores portátiles. ¿Okay? Este es un túnel de la línea 1 del metro de Panamá. Este es un instrumento de 6 gases que tiene un fotoionizador. Y la ventaja del fotoionizador es que nos mide volátiles. ¿Y por qué es importante los volátiles? Porque es lo que se va al aire. ¿Ok? Ahora, es un sensor no específico. ¿Eso qué significa? Que no me va a decir cuál es, sino que me va a decir, anda a investigar allá a ver qué fue lo que echaron en ese hueco para ver dónde te puede entender qué es lo que tiene. Entonces, vamos a ver cómo trabaja un sensor, un fotoionizador. Video cortito también. ¿Ok? Si para la luz infrarroja, me ioniza la molécula. Ese es el foco. Tiene un haz de luz infrarrojo. Me va a ionizar la molécula. ¿Ok? Separa entre electrones y protones, que lo pasa a través entonces de unas placas. Y la diferencia de potencial eléctrico me da una lectura. Así funciona un fotoionizador. Pero es importante entonces que la molécula ionice a la energía del foco. ¿Ok? Porque
porque si el foco tiene poca energía no me la va a partir. Hay diferentes focos, ¿no? Hay diferentes focos. Vamos entonces a ver cómo se selecciona el foco. Ok. Hay diferentes marcas allí. BWI, BFG. Pero lo importante es que cada marca tiene su factor de corrección. Entonces no lo puedo estandarizar. Por ejemplo, el foco, estos son los focos, pero esta es la energía de fotoionización para el acetaldehído. Vamos a agarrar uno más común. Para el etanol, en 10,48. ¿Ok? Esa es la energía que necesito. O sea que yo necesito un foco que tenga más de esa energía, porque si no, no me lo parte, no me parte esa energía. Entonces yo tengo que saber qué hay, ¿okay? Para poder entonces saber si tengo el foco correcto. Estos son factores de corrección para un foco de 10,6. Si yo quiero medir, por ejemplo, gasolina, me dice no aplica. ¿Por qué? Porque la gasolina rompe a una mayor energía, necesitaría subir el foco. Entonces, estos valores que ustedes ven aquí son los valores que ustedes tendrían que multiplicar el valor que le sale en el instrumento para saber entonces la concentración, porque estos instrumentos son calibrados con instrumento. Pero vamos a ver una aplicación para que esto quede claro. Que una hora es difícil explicar todo, pero por tener una idea, ¿no? ¿Por qué yo agregaría un sensor de fotoionización a mi instrumento? Eso para mí es importantísimo. Entonces ya lo estamos hablando de un sensor de oxígeno, un posible sensor infrarrojo no dispersivo para que no me limite la cantidad de gas inflamable que voy a medir, más un sensor de fotoionización, y si tengo un instrumento de 6 gases me quedarían todavía 3 espacios para entonces poder escoger qué sensor quiero. ¿Okay? Bien, entonces estas son las fórmulas. Como digo, nosotros los ingenieristas nos gustan los números. Este es el factor de corrección de una mezcla de compuestos orgánicos volátiles, ¿okay? Que es la mayoría, por eso usted no va a tener un solo compuesto, sino que va a tener varios. Entonces usted tiene que agarrar todos, la composición de cada uno de esos, que lo puede sacar de la ficha de seguridad, de MSDS, y lo divide entre el factor de corrección que saca de la tabla y le va a salir un factor de corrección de la mezcla. Ese es el valor que usted tiene que calcular. Porque difícilmente usted se va a encontrar un gas aislado. Siempre va a estar combinado con otras cosas. El vapor, perdón. Y el límite máximo permisible se calcula de esta manera. Para eso necesito el porcentaje de la mezcla y el límite máximo de cada uno. Y eso es importante que sepan que es para solventes a base de hidrocarburos que contienen alifáticos saturados. ¿Okay? No funciona necesariamente igual para aromáticos. Así que hay que tener cuidado allí. Pero les puedo dar una idea bastante buena del límite máximo permisible de la mezcla. Lo mejor sería que la tuviera la MSDS y la sacara directamente, pero la mayoría de las veces no está y hay que calcularla. ¿Okay? Entonces vamos a ver un ejemplo. Me dice, mira, yo quiero aplicar este revestimiento para sellar unas juntas dentro de un túnel. ¿Qué problema puedo tener? ¿Okay? Bueno, los túneles no se manejan igual que el proceso combinado, son dos cosas diferentes. Entonces me voy al MSDS y veo que sus componentes principales volátiles, que son los que a mí me interesan, tiene 15% de estireno y 85% sileno. Normalmente el sileno lo está usando como solvente. Entonces, hago mi factor de corrección de la mezcla aplicando esta fórmula. ¿Ok? Aquí. 1 sobre el 15% dividido entre, ¿qué era el otro? El factor de corrección que lo saqué de la tabla, y le sumo entonces la parte de sileno y me da 0,56. ¿Eso qué significa? Que el valor que usted saca de su fotoionizador, lo que le da en la pantalla, usted lo multiplica por 0,56 y le va a dar la concentración de la mezcla. Entonces la otra pregunta es, bueno, ¿y eso para qué me sirve? ¿Cuál es el límite máximo permisible de la mezcla? Porque yo sé cuál es el límite máximo permisible del estireno y el sileno, pero de la mezcla. Entonces, ¿qué hago? Aplico la segunda fórmula. ¿Y me sale? 87. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el límite máximo permisible para salud de esa mezcla de volátiles es 87 partes por millón, y el valor que me sale del instrumento, yo lo multiplico por 0,56
Y ese valor lo comparo con eso y puedo saber si estoy bien o mal. ¿Vale? Entonces vamos a ver, ahí está el resumen, ¿no? Si el instrumento me lee 120 partes por millón en unidades de isobutileno que es el gas de calibración, lo multiplico por 0.56, me sale 67,2, lo comparo con 87, estoy por debajo, no necesito respiradores en ese túnel, en esa actividad. Siempre y cuando me está funcionando bien mi sistema de ventilación. Porque lo que estoy es evaluando ventilación, yo no estoy poniendo respiradores a todo el mundo, ¿no? Tengo un sistema de ventilación inmenso y tengo que mantener. Es muy difícil que esta mezcla me llegue al límite inferior inflamable porque estamos hablando de miles de partes por millón. Lo que me interesa es el límite de salud. ¿Okay? Si se me comienza a subir, entonces ¿qué hago? Aumento mi ventilación. ¿Okay? Bien, también puedo entrar en la parte de setear alarmas. Aquí no voy a mencionar muy breve. Porque va a depender también del gas limitante. ¿Okay? En el caso que usted tenga una mezcla como esa pintura, es sencillo porque usted puede entonces poner la alarma, pero acuérdense que la alarma la tiene que poner en unidad de isobutileno, ¿sí? Tendría que echar para atrás y volver a las unidades de isobutileno, agarran el límite, lo dividen entre 0.56 y setean su alarma en 155. Le ponen al instrumento. Eso es importante porque la gente no entiende nada de esto, la mayoría de la gente en campo, ¿verdad? Entonces usted le dice, mire, este instrumento cuando empieza a sonar, usted me llama. ¿Okay? Y yo inmediatamente voy a verificar mi ventilación. Me leyó 155. ¿Cómo llegó a 155? El 90% de los que están trabajando ahí no tienen la más remota idea. Eso es para nosotros acá. Esa sería mi alarma. Es una alarma de salud, no es una alarma de inflamabilidad. Si tengo varias sustancias, se me complica un poco la cosa. ¿Cuál es la diferencia entre un compuesto y varias sustancias? Que las varias sustancias contengo varios compuestos que estoy usando a la vez y cada uno me está emanando vapores. No es que vinieron todos en una sola lata, sino que vinieron en diferentes latas. Entonces ahí se me complican las cosas y tendría entonces que buscar lo que se llama el gas dominante. ¿Okay? En realidad no es muy difícil, ¿no? Lo que agarran es el límite máximo permisible, que sea el país que tenga, lo dividen entre el factor de corrección al isobutileno y le da un valor en isobutileno, agarran el menor, o sea que en el arma yo la pondría para este punto. ¿Okay? Y sería bastante conservador. Es todo lo que puedo hacer con un sensor de fotoionización. Bien, otra cosa importante, necesito revisar todos los niveles. Normalmente nos enseñan en los cursos que usted tira su sonda y comienza a subirla, ¿no? Y si es un túnel, ¿a dónde la va a subir? Tiene que subirla para arriba. Entonces necesito una sonda rígida. Esta es una sonda rígida, parece una antena, no sé si la han visto. La siguen sacando y sacando y sacando. Para poder tener una sonda rígida necesita una bomba muy poderosa. Pero usted me dirá, ¿y yo por qué quiero ir para arriba? Porque es que los bolsones de gases inflamables están en la parte superior del túnel, no en la parte inferior del túnel. ¿Okay? El metano es más liviano o más pesado que el aire. Bueno, es más liviano. Entonces, ¿a dónde se me va a ir? Arriba. Entonces, ¿qué voy a hacer? No voy a cargar una escalera por todo el túnel tratando de subir, necesito entonces poder medirlo. A ver, este es un túnel de descarga de ruido eléctrico. Si hubiese un problema de inflamabilidad, ¿en qué área me interesaría medir ahí? Piensa usted. Ahí. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de la gente anda con su instrumento caminando por acá abajo. Vamos bien, vamos bien. Problema. Ok, otra cosa importante es la temperatura de autoignición. Ustedes se han escuchado esto. Los instrumentos tienen una clase que va de T1 a T6. Mira la parte de atrás y le va a decir qué clase es. Esto es bien importante, porque no importa si ese instrumento es certificado WELL y todo lo que usted quiera.
Si usted no toma en cuenta la temperatura de autoignición, el instrumento se le va a convertir en su fuente que va a producir la chispa del incendio, ¿no? ¿Qué quiere decir la temperatura de autoignición? Que si hubiese un cortocircuito dentro del instrumento, que la máxima temperatura a la cual va a llegar es ese cortocircuito de esta distancia. Y siempre, acuérdense de esto, la temperatura de autoignición del gas debe ser mayor a la de la clase del instrumento. O sea que si usted va a medir, por ejemplo, un tanque con un área que tiene acetileno, ¿okay? La temperatura de autoignición es 305 grados Celsius, ese instrumento necesariamente tiene que ser T2. Tiene que ser T2. Vamos a ver qué dice T2. T2, T más 300. ¿Ok? Entonces es bien importante que usted tome en cuenta eso. Y eso entonces lo podemos ver sobre todo en la parte de combustible. Es muy importante ellos que trabajan en la parte de astilleros, que sepan lo que están midiendo y que el instrumento tenga la clase de temperatura adecuada, porque si no, ustedes son los que van a volar con todo el instrumento. O sea, lógicamente, nos vamos un poco hacia atrás aquí, estos instrumentos son más caros. Entonces volvemos al precio, ¿no? Bueno, ¿cuál tiene usted? Tengo uno de $1.500. Dame ese. Y si es un T5, eso no me sirve de nada. La mayoría de los gases no me lo van a poder medir. Entonces, puse los dedos de que no haya ningún problema ni con el instrumento, porque si no, entonces no. Compañero, una pregunta, los instrumentos desechables, como ese. No, esto es de... Bueno, pero que por lo general 1 o 2 años y después se desechan. ¿Qué clase viene siendo un instrumento? Hay tal variedad. Lo que pasa es que uno, José, mira, si hay algo, una moraleja que te vas a llevar de esto, que ojalá te la lleves, uno no compra el instrumento porque es el que hay, sino que uno compra el instrumento que necesita. Entonces, yo no voy a un vendedor y le digo, mira, a ver cuál tiene, mira que este tiene una lucecita y se prende por aquí, no sé qué, y tiene Bluetooth y se me conecta con el teléfono. No, yo necesito algo que sea T2, que tenga un sensor infrarrojo, que tenga que medir los carburos, que tenga un fotorealizador incorporado. Digo, la mayoría de la gente te va a decir, no sé de qué me estás hablando. Entonces tú no vendes el instrumento que yo quiero. Yo me voy a ir a un instrumento profesional. ¿Ok? Y esos instrumentos profesionales lo venden ciertas empresas. ¿Ok? Y bueno, quizás después de las charlas después ir a algunas marcas, no quisiera decirlas aquí porque yo no estoy vendiendo ninguna marca. Entonces nosotros no vendemos instrumentos de araquero. Eso va al almacén de equipo de protección y ahí venden muchos instrumentos de araquero. Yo te voy a armar un instrumento. Tú vas a trabajar en un astillero, tú necesitas un instrumento especial. Vas a hacer túnel, necesitas un instrumento especial, diferente al del astillero. Pero no es un instrumento de $2.000, ni $1.000, ni $900, es un instrumento costoso. Con una batería de gases de calibración que te van a costar quizás lo mismo que el instrumento. Porque mientras más sensores le ponen al instrumento, más gases tiene que tener. Tiene que tener un gas por cada sensor. Para nosotros que vivimos fuera de Estados Unidos es prohibitivo porque los gases por el transporte de material peligroso salen extremadamente costosos. ¿Ves? Esos son problemas que tenemos que ver. Bueno, me parece increíble la diferencia entre, yo he visto sensores de monitor acá que lo puedo comprar por $1.500, el monitor de gas normal. El mismo monitor en acciones de Argentina o otros países vale como $3.000, el mismísimo monitor. Me parece increíble. Y creo que la mitad se te va en un gas. Sí, es increíble. La mitad se te va en un gas. Ok. Volteen el instrumento por detrás y vean esa etiqueta que tengo. Que nadie le gusta leer. Ahí está toda la información que acabo de hacer. Ahí está ahí. Que T1, T2. Esta presentación está en Etiquet, así que no está la foto que vamos a ver al final, no, porque está muy pesada, pero la información básica está ahí. Y cualquier cosa de esta información me pueden escribir con mucho gusto. Entonces la calibración es importante, ¿verdad? De tener sus gases. Bueno, ahora la tendencia en Latinoamérica es no comprar gases, sino hay ciertos distribuidores que ofrecen la calibración, es más barato. En vez de tener gases, me llevan el instrumento y yo te lo calibro por $15, $20, me llevan el instrumento calibrar.
O te compras un tanque que cuesta $700 más la traída, que cuesta $1000 y pico, y al final del año no tienes que botar con $100. Entonces esas son cosas que hay que evaluar, ¿no? Y no ponerse loco buscando sensores que no puedo calibrar. Bien, a ver cómo vamos, tenemos unos 15 minutos, vamos a ver algunas aplicaciones prácticas, esto más como dicen si tenemos que cortar. Entonces vamos a agarrar estos conceptos que hemos, no sé si aprendido o revisado quizás, y vamos a ver entonces algunas aplicaciones prácticas. Yo voy a hacer algunas preguntas, ¿no? A ver si logramos entender bastante esto. ¿Okay? Siempre la primera pregunta es esta: ¿qué configuración necesito? ¿Sí? Esto es un espacio confinado común y silvestre en la construcción de un mangol. ¿Qué equipo necesitaría? ¿Qué piensas? 4 sensores por una sonda. Uno normal, uno baratito. Esto es algo importante, ¿verdad? Flamabilidad, CO y H2S. Un instrumento barato con una sonda a poca profundidad, no hay problema. Ese espacio me siento bien haciendo de esa manera. Ok. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos sacando un tanque de combustible. Que bueno, la nueva reglamentación, acá pasaron hace muchos años, nosotros todavía estamos. Bueno, ya pasó en Panamá, porque tuvimos unos años en que tuvimos que sacar todos estos tanques y entonces hacerle los nuevos requerimientos de hacerlo el underground storage tank. ¿Okay? Y entonces la pregunta era cómo saco ese tanque de allí. ¿Okay? Ese tanque tiene un slush allá adentro, tiene mucho gas, son inflamables, son explosivos. Entonces, lo que hicimos fue que lo inerciamos. ¿Okay? Lo inerciamos con hielo seco que emite CO2. ¿Okay? Para poder entonces cortarlo, meter a una persona y sacar el slush. Entonces, si yo voy a estar trabajando con tanques inerciados, entonces ¿qué sensor voy a usar? Creo que no lo mencioné, los sensores catalíticos necesitan oxígeno para poder quemar, el infrarrojo no. ¿Okay? Entonces, para poder meterle una antorcha a ese tanque, yo necesito que el contenido interno esté por debajo del 8%. No voy a meter a nadie al tanque, lo voy a cortar por fuera. Pero si me equivoco, ¡boom! ¿Verdad? Entonces yo tengo que estar seguro que eso está por debajo del 8%. Entonces, ¿qué sensor necesito? Infrarrojo 90%. ¿Okay? Es el único que me puede medir concentraciones bajas de oxígeno. El catalítico no me lo puede medir. Estamos hablando en términos de inflamabilidad. Ok. Esta empresa estaba reemplazando estos linings en las cosas de contención de estos tanques de búnker en los puertos. Y la preocupación del ingeniero del proyecto era si aquí podría haber algún problema de gases. ¿Qué piensan? ¿Está abajo? Claro. Yo voy a meter una cuadrilla ahí, voy a meter 10 personas a colocar este line, o sea, este no está colocado, o sea, hay que ponerlo bien. Pues. ¿Creen ustedes que puede haber algún problema aquí? Posible. Entonces, me diría, ¿verdad? ¿Qué voy a medir? ¿Qué me interesaría medir? Casi pesado, H2S de salida, porque este búnker produce H2S. Yo tengo que medir H2S. Esa sería mi principal preocupación. ¿Ok? Y voy a medir volátiles también. ¿Cierto? Eso es importante. Voy a medir volátiles, voy a medir H2S y voy a ir por default, voy a medir oxígeno. El CO no me interesa mucho. Pero ¿cuál es el problema con el sensor de H2S? Ese es el sensor más complicado de todos. El sensor de H2S se contamina fácilmente. ¿Okay? Aquí vemos, por ejemplo, nuevamente saqué una tabla de cualquier equipo, solamente como un ejemplo, en el cual, por ejemplo, si usted tuviera 300 partes por millón de CO
dentro de este espacio, de esta área, digamos que usted metiera aquí una serie de compresores y máquinas y qué sé yo, y esté produciendo los vapores, y lleguemos a 300 partes por millón, el H2S me va a producir, me va a ocasionar que el sensor de CO me lea menos de 1.5 partes por millón. ¿Okay? Porque me lo contamina. Eso es un gas bien difícil de trabajar. O sea que me está leyendo casi 300 veces menos. Entonces yo estoy diciendo, estoy bien en CO y en realidad no estoy bien. ¿Okay? Entonces tengo que tomar en cuenta, cuando yo sé que tengo presencia de H2S, porque me va a variar todas las lecturas de los demás sensores. ¿Okay? Así que eso hay que tomarlo en cuenta. Y lo peor de todo es que me va a tomar un par de horas limpiar este sensor. Después que lo saco, él va a seguir dándome lecturas falsas por mucho tiempo, un par de horas. Lo mejor es que lo vuelvan, le pasen gas de calibración nuevamente. Primero le pasen un nitrógeno, lo limpien y después le pasen otro gas y lo vuelvan a resistir. Así que ojo en la parte de la refinería, y bueno, aquí son para la parte de hidrocarburos pesados, hay que tener mucho cuidado con el H2S y la contaminación cruzada que tienen con los demás sensores a la hora de hacer el trabajo. Ok, vamos a ver otra aplicación. El túnel del metro. Aquí teníamos, estamos aplicando una espuma para sellar algunas puntas, para evitar filtración. Esto está debajo del agua. ¿Okay? Entonces, si no está bien sellada, pues se va a meter agua, lógicamente. Entonces, esa espuma tenía una serie de solventes. Entonces, ¿cuál sería mi preocupación allí? Puse mi ventilación. ¿Qué sensor utilizaría? Para volátiles, muy bien. Y para inflamables, ¿qué utilizaría? ¿Un catalítico o un infrarrojo no dispersivo? Podría ser un catalítico porque los solventes son livianos. ¿Okay? Podría ser en este caso un catalítico, pero sí necesitaría un volátil, ¿okay? Más uno de oxígeno, y los otros sensores, depende de las máquinas que estén usando, pueden usar CO, que sería también prudente, y un H2S. ¿Okay? Y necesitan una sonda rígida, con una bomba adicional para poder subirlo. Ok. Esto es una construcción de una estación del metro debajo de la ciudad. ¿Cuál es mi preocupación aquí? Ya se la dije al principio. Ahí lo más probable es que instale una unidad fija. Y me dé una señal arriba para no tener a nadie allá abajo. Eso fue lo que hice. Bueno, ahí nos damos fotos de la cosa. ¿Sí? Así que el que uno yo tiro mi bombita ahí. No llega. Okay. Aquí hay gente afuera, todo hay que tener cuidado con estos trabajos. Yo quiero saber qué hay allá abajo. Bien. No sé si algunos de ustedes están en construcción. Tengo bastante experiencia en la parte de túneles. Esto es un colapso que hubo en un túnel de una hidroeléctrica cerca de la frontera con Costa Rica. Tuvieron entonces que meter equipo para remover todo el derrumbe. Y entonces la pregunta es, ¿qué mido? Aquí olvídense de bomba, aquí necesito sensores por difusión. Monóxido de carbono. Monóxido de carbono, muy bien. Oxígeno igual. Oxígeno siempre, Oxígeno siempre. Inflamabilidad, me podría ir quizás con un catalítico o necesitaría un infrarrojo. Ahí podría ser un catalítico porque no tengo nada pesado. ¿Ok? H2S quizás, una materia que esté en descomposición. Nuevamente necesito una sonda rígida para poder entonces evaluar la cara del túnel. Siempre que sea el túnel, sonda rígida. ¿Okay? Entonces, esa foto se la puse porque muchas veces
no entendemos la magnitud de esto. O sea, antes de yo meter mi cuadrilla, yo voy a entrar ahí, yo voy adelante. Si yo me equivoco, yo soy el que va a morir, no la gente. Entonces uno tiene que entender lo que tú tienes que estar seguro de lo que está haciendo. Porque ustedes que dan el permiso de entrada, ok, ya pueden ingresar. Entonces usted se ve. Bien, aquí estamos perforando para meter explosivos. Ammonium nitrate. No sé, el jumbo se ve casi al final. Entonces, el minita entra con el explosivista. ¿Qué quiero medir aquí? Bueno, primero tengo que saber qué tiene el AMP, nitrato de amonio. ¿Okay? Cuando hay la voladura, me va a producir amoníaco y óxido de nitrógeno, ¿verdad? En ese caso, entonces, me voy a la MSDS del AMP. ¿Cuál sería lo más peligroso ahí o la mayor composición? Amonio. Yo tengo amoníaco, nitrógeno, que al momento de quemar se me va a convertir en NO2. Entonces, ¿qué hago? Le pongo esos sensores a mi equipo. Yo tengo que tener un equipo que pueda cambiar sensores. ¿Okay? Para entonces poder dar el go para que la gente pueda entrar nuevamente al túnel después que ventilé y saqué los gases saqué los óxidos de nitrógeno y el amoníaco para que puedan entonces seguir perforando. Y eso entonces le toca a usted. Entonces, si tiene que estar explosivista, el estudio y vamos entonces evaluando eso. ¿Okay? Y si hubo algún bollo que no explotó, ya es problema de los que entramos. Entonces tiene que tener todo su circuito bien marcado. Ahí estamos a cuántos kilómetros adentro. 1 kilómetro y 700, 1.7 kilómetros. Este es un trabajo bien interesante que se hizo esta grúa. Es la grúa Titán, que es la grúa que se utiliza para sacar las compuertas del canal. Es una grúa flotante de 300 toneladas. ¿Okay? Entonces se tenía que pintar. Y eso tiene aproximadamente unos 70 metros de alto. Entonces lo que hicimos allí fue que encapsulamos la pluma, porque había que hacer sandblasting aquí adentro. Y esa pintura vieja tenía plomo, entonces no se podía tirar afuera, tenía que recogerse aquí. Entonces hizo un sistema de ventilación bien completo, con unas máquinas de estos sistemas de ventilación, para hacer un sistema push-pull que me tocó diseñar. Y la preocupación era, ¿qué voy a medir dentro del encapsulado? Tengo pintura epóxica, pintura industrial. ¿Okay? Ahí la preocupación no era la parte de salud, porque nadie va a trabajar sin línea de aire adentro, sino era inflamabilidad. ¿Okay? Entonces necesitaba equipos que pudieran llevar un muy buen control de inflamabilidad, porque no quiero que se me vaya a volar el encapsulado. Aparte de que todo esto son andamios suspendidos. Totalmente suspendido debajo de la punta. Y le tengo que poner madera alrededor, porque si no el grid perforaba el plástico y se salía. ¿Okay? De ahí bien importante el monitoreo. Esto es un trabajo de una hidroeléctrica, esta es una tubería de descarga de agua. Un trabajo muy peligroso, porque esa tubería la tenían que ir uniendo, soldándola y después pasarlo en una pintura por dentro. Entonces, este es uno de los componentes de la pintura. ¿Qué opinan? Eso es lo que tiene la pintura. Tiene alcohol bencílico, sileno, isobutanol, etilbenceno. Tiene un bifenol, la benzina, no bifenol, tiene sílice, tiene un reactivo. Le quitaron. Siempre que ustedes tengan estas MSDS, váyanse con el número mayor, porque ellos siempre dicen entre 10 y 25. Eso no va a poder que sea 25. ¿Okay? Entonces tenemos que esto tiene el 25% de aceticloridrina. ¿Okay? Tiene etilbenceno, isobutanol. Entonces, ¿qué tengo que hacer allí? Acuérdense, yo tengo que meter gente aquí adentro. Ventilar.
tengo que ventilar por allá por el final. Pero yo necesito monitorear esa atmósfera para saber hasta dónde puedo permitir que se me suba y ponerme alarma. Entonces ya se me comienza a complicar la cosa, porque esa fórmula que me enseñé anteriormente tendría que hacerlo para todo esto, sacar un límite máximo permisible. ¿Y qué sensor es importante aquí? Una fotoionización. ¿Ok? Una fotoionización es importantísima para poder entonces monitorearlo correctamente. Ok, ya para terminar, no voy a entrar muy en detalle, estas ya son actividades más complicadas, estas son actividades en ambientes hiperbáricos. ¿Ok? Aquí estamos trabajando dentro de la cabeza de la tuneladora, una de las tuneladoras que tiene que subir presión para poder evitar que el agua entre. ¿Okay? Y siempre la pregunta que nos hacíamos era, ¿podríamos meter un instrumento en este ambiente? La respuesta es no, no funciona, o daña. Créanme que ya lo hice. Entonces a punta de, tiene que hacer estimaciones. Ahí estamos trabajando a 3.8 atmósferas y está soldando. Entonces la llama de soldadura se ve mucho más intensa por la concentración de oxígeno. Hay mucho cuidado con eso. Y para poder entrar ahí, porque es una cámara hiperbárica. Por ejemplo, es el túnel que pasa por debajo de la esclusa, por donde pasa el agua. ¿Okay? Es un ambiente presurizado también, lo que llamamos un caisson. Así que ahí cambia completamente, y eso quizás para el otro año podamos hacer una. Esa es la parte de hiperbárico, es toda una ciencia, ¿no? Aparte. Ok, entonces para concluir, en esta hora y minutos que hemos estado aquí, hemos analizado los conceptos de higiene aplicados al uso de instrumentación de lectura directa. Pienso que lo importante es, si algo se van a llevar de esta presentación, es que entiendan que el instrumento se compra dependiendo de la aplicación, la necesidad. Eso es lo más importante. ¿Okay? No vayan a comprar cualquier cosa, compren lo que necesiten. El precio viene después. ¿Okay? Y hemos aplicado algunos de los conceptos en casos reales, que tengo muchísimos más, pero para que entonces vean la importancia de mantener, de poder conocer y aplicar esta información. ¿Okay? Entonces, un último pensamiento. Me gusta mucho la verdad. No entiendes realmente algo a menos que sea capaz de explicárselo a tu abuela. Yo se lo expliqué a mi abuela y me entendió, así que nuevamente mi dirección, no sé si tienen alguna pregunta adicional, algún comentario, me pueden escribir con mucho gusto y les agradezco pues que hayan venido. Pienso que es importante, estuve hablando con Tomás aquí al principio, que si hay presentaciones en español, independientemente de quién la dé o José, que participen, porque si no entonces los próximos años no van a, la ACE no va a tener presentaciones en español. Entonces eso. No se olvide dar su feedback. Yo creo que sería importante, porque el email de feedback creo que le va a llegar a todos los que están apuntados a la clase. No sé si habría manera de... ¿No bajaron la aplicación? Ahorita ya hice el feedback. En el teléfono hay que dar toda la feedback. Ahorita ya lo puede hacer. Se le puede agregar aunque no te hayas apuntado a esa clase. Ahorita yo no estaba en esta clase, además que vayan a apoyarlos. Okay. Y ya le puse el feedback. Ok, excelente. Sí, eso es bueno para... ¿Puedes poner tu dirección? Bueno, recuerden eso, ¿no? No se olvide de hacer eso, es muy importante. Bueno, espero haberles aportado algo nuevo. Muchas gracias.